Vale, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. De parte de Fiberglass nos alegra saludarlos el día de hoy. Vamos a tener hoy una capacitación de soluciones para impermeabilizar nuestros proyectos enfocados a productos químicos con dos productos nuevos que tenemos dentro de la línea de Fiber. El día de hoy nos acompaña también la ingeniera Angélica Cortés, ella es especificadora de arquitectura de la línea de arquitectura, y yo, Natalia Castro. Bueno, entonces, para recordar un poco, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de aislamientos termoacústicos para la construcción y también tenemos otra planta en donde realizamos mantos asfálticos. Tenemos cuatro líneas de producto, tenemos una línea de arquitectura y construcción, una línea de aire acondicionado, otra línea de industria y la línea de impermeabilización, tanto con los mantos como con las soluciones líquidas, que son las que nos vamos a centrar el día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué es impermeabilizar y por qué es importante impermeabilizar? Entonces, básicamente cuando hablamos de impermeabilizar es cuando no queremos que a una humedad o que un elemento líquido, bien sea agua, nos pase de una cara de un material a la siguiente cara. Entonces, es básicamente eso, no permitir el paso de un fluido en sus diferentes estados. Y para escoger el tipo de impermeabilización adecuada para un proyecto, debemos tener en cuenta el clima, la temperatura, la finalidad y otros condicionantes que nos van a decir cuál es el producto perfecto o la solución perfecta para ese tipo de proyecto. Dentro de los sistemas de impermeabilización que podemos elegir está el sistema de impermeabilización integral y la impermeabilización de superficie. Cuando hablamos de una impermeabilización integral, es cuando hablamos de una impermeabilización que em, se encuentra o en el proceso en que impermeabilizamos es en el mismo amasado, en la misma mezcla de los morteros y los concretos. Entonces es como un aditivo que se añade a esa mezcla con el fin de poder controlar la porosidad de ese concreto, de ese mortero y evitar, como decíamos, el paso posterior del agua de una cara a la siguiente. Entonces, generalmente este tipo de soluciones son líquidos acrílicos que se adicionan a esa mezcla y así cuando una vez queda fundido nuestro elemento estructural, nos queda impermeabilizado. A eso llamamos impermeabilización integral. También podemos aplicar otro tipo de impermeabilización o inclusive para reforzar la impermeabilización integral, podemos hacer una impermeabilización de superficie. Ya está como su nombre lo dice, es cuando lo aplicamos encima de ese recubrimiento superficial, entonces es encima de nuestra placa, encima de nuestra cubierta. mm, y lo que hacemos es aplicar bien sea mantos, láminas, membranas o pinturas, entre otros elementos a nuestras estructuras que bien pueden ser horizontales como cubiertas o verticales también en caso de fachadas eh, y muros. Bueno, dentro de los sistemas de impermeabilización también los podemos clasificar en sistemas en frío y sistemas en caliente o termofundidos. Entonces, cuando hablamos de un sistema en frío es cuando no necesitamos de calor, sino que aplicamos de una vez el material como viene en nuestro elemento estructural. Sistemas en frío hay pinturas, emulsiones, telas, acrílicos, elementos mixtos, químicos, etc. Y termofundidos ya es lo que conocemos como membranas o mantos asfálticos, en donde sí necesitamos de un soplete, como se ve en la imagen, para poder aplicar la impermeabilización encima de nuestro elemento estructural. Cuando hablamos de impermeabilizar, normalmente cuando lo hacemos en nuestros proyectos, es para evitar varios tipos de problemas, sobre todo relacionados con la humedad. Entonces, esto puede ser problemas de humedad por remonte capilar, por condensación, por condiciones meteorológicas, por filtración, por accidente o por humedad durante la construcción. Entonces, acá ya vamos a ver uno a una. La humedad por remonte capilar casi siempre la vamos a encontrar en las zonas bajas, es fácil de detectar en las zonas bajas de los muros y esto pasa porque los muros empiezan a absorber el agua del terreno a través de la cimentación.
Entonces, esto se puede presentar de manera permanente o de manera cíclica, por eso es importante desde un principio aplicar una buena impermeabilización, porque ya después es mucho más complicado solucionar un problema, sobre todo de humedades. Existe la humedad por condensación. Básicamente la condensación se da cuando hay un choque térmico, cuando tenemos un espacio, por ejemplo, que se encuentra caliente y afuera de nuestro cuarto, por ejemplo, hay un espacio muy frío o ya es el espacio, pues es el exterior y entonces está a temperaturas mucho más bajas. Ese choque térmico produce un rocío o unas gotas que lo llamamos condensación. A veces los podemos ver, por ejemplo, en la ventana, los podemos ver también en el muro. Entonces, este tipo de condensaciones a veces puede generar la creación de microorganismos, por eso también es bueno. em, no solo que no se genere condensación, sino también tener em, pues muros que tengan unas pinturas muy buenas y que no vayan a proliferar esos microorganismos. También existe la humedad por filtración. Este tipo de humedad se ven bastante en los sótanos y esto pasa cuando se está por debajo del nivel freático, entonces pueden empezar a aparecer estos charcos de agua. O también está la humedad por condiciones meteorológicas, que es pues la que comúnmente conocemos, que es causada por la lluvia, por el granizo y que puede entrar directamente, bien sea por la fachada o por la cubierta del edificio. Entonces, para este tipo de humedades, pues las impermeabilizaciones son muy importantes. También están las humedades por accidente. Estas humedades son las que pueden surgir, por ejemplo, cuando hay una ruptura de alguna tubería. Entonces, ya para poder solucionar este tipo de humedades, sí nos toca primero solucionar ese problema en donde esté la fuga o en donde esté el paso del agua y ahí sí aplicar la impermeabilización. Porque si sigue habiendo presencia de agua, pues va a ser muy difícil solucionar el problema de raíz. Y la humedad durante la construcción es cuando a veces se aplica una cantidad de agua exagerada para los momentos, por ejemplo, de mezcla o de fraguado del concreto y no se espera lo suficiente para que ese material se seque completamente y ahí sí aplicar encima la impermeabilización. Recuerden que las placas deben estar completamente secas para que podamos aplicar encima nuestra impermeabilización. Estas son algunas patologías generadas por la humedad. Yo creo que algunas de estas son comunes, como vemos se dan mucho en sótanos y el agua es un elemento que poco a poco puede generar grandes daños. Entonces, una mala impermeabilización nos puede generar también un problema de posventas. Cuando en un sótano empieza a caer una gotera a un carro, dañamos la pintura. Entonces, es bueno que tengamos una solución de raíz para estas humedades. Entonces, ya como a manera de resumen, ¿por qué es importante impermeabilizar? Pues primero porque esas humedades que vimos afectan tanto a mediano como a largo plazo nuestras construcciones y pueden favorecer la aparición de moho, hongos y óxido que más adelante pueden empezar a generar problemas de salud para las personas que habitan esas construcciones. Por otro lado, esas humedades van a hacer que nuestras edificaciones pierdan un valor económico y estético y por esto es que es importante desde la concepción misma del proyecto contemplar un muy buen sistema de impermeabilización. Bueno, espérenme un segundo. Bueno. Resulta que en temas de impermeabilización hay algunas soluciones, tanto mantos como pinturas, como elementos acrílicos, que pueden tener no solo ese beneficio de impermeabilizar, sino también un confort térmico. Los colores claros y metalizados, blanco o los que tienen acabado en foil, tienden a reflejar muy bien la luz. Entonces, esa alta reflectividad hace que ese calor radiante del sol, cuando aplicamos esto en una fachada o en una cubierta, no ingrese directamente al edificio, sino que se refleja. Entonces, por el contrario, los colores oscuros sí absorben esa energía
y hacen que nuestra edificación se caliente mucho más. Entonces, a la hora de pensar en en una buena impermeabilización y sobre todo en el acabado de esa impermeabilización, es bueno pensar en esos colores claros que reflejen la luz para poder ayudar a generar ese confort térmico al interior de nuestros espacios. Bueno, pasos súper importantes en el proceso de instalación, independientemente del sistema o de la solución que estemos aplicando. Primero, pues la preparación de la superficie. Segundo, la imprimación. Esta sí puede variar dependiendo del producto que estamos aplicando. Tercero, ya la aplicación de la impermeabilización. Cuarto, el acabado final. Hay impermeabilizantes como mantos asfálticos o como acrílicos que ya vienen con un acabado final, entonces no necesitan otro tipo de acabado. Y siempre importante el mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de preparación de la superficie, es que esté completamente limpia, tenemos que evitar que hayan elementos punzantes que en el caso de, por ejemplo, en la aplicación de un manto nos puedan estar perforando el manto, hay que resanar las grietas y las fisuras, porque por estas grietas o por estas fisuras, por más impermeabilización que pongamos, se nos puede estar pasando o permeando el agua. Revisar también los pendientados que sean preferiblemente un mínimo del 2%, que no tengamos empozamiento de agua y pues que tengamos una restricción del tránsito peatonal en el caso que sea una zona transitable. También es importante que verifiquemos que los desagües funcionen correctamente, que no estén tapados, que el agua no se me comience a devolver. Verificar, como lo veíamos antes, que la superficie en la que vamos a impermeabilizar esté completamente seca. Hay algunas pruebas que uno puede hacer manuales o hay algunos equipos que sirven para verificar el porcentaje de humedad de las estructuras antes de aplicar la impermeabilización. También es importante rectificar las zonas irregulares, esto en el caso de mantos con tela poliéster. También se puede hacer en el caso de aplicar, por ejemplo, algún tipo de pintura. La tela poliéster nos ayuda a mejorar el estado como de esas irregularidades en la placa. Y lógicamente cuando estamos hablando de placas nuevas que se están fundiendo en cemento, pues es importante que pasen sus 28 días de fraguado y no ir a aplicar la impermeabilización antes de. Acá podemos ver algunos ejemplos del mal estado de algunas superficies antes de impermeabilizar. Esto siempre nos toca corregirlo. Si, por ejemplo, el manto que se encontraba anteriormente o la impermeabilización anterior está en muy mal estado, es mejor retirarla. En algunos casos, volver a aplicar como un mortero de reparación y ahí sí aplicar eh, la impermeabilización. Aquí podemos ver que en algunos casos se hace sellado también de fisuras, se limpia muy bien la superficie. Bueno, ahora sí, para los siguientes pasos nos vamos a enfocar en los productos como tal que tenemos nosotros de Fiberglass. Entonces ya para esto los dejo con la ingeniera Ángel. ¿Me pueden ayudar habilitando el micrófono de Angélica, por favor? Gracias. Ya lo tiene habilitado. Ya lo tengo habilitado. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Angélica Cortés, soy ingeniera civil y hago parte del equipo de especificación de Fiberglass para arquitectura y para impermeabilización. Entonces, ya con estas recomendaciones generales que nos da Natalia acerca del tema de impermeabilización, pasos previos, vamos a entrar un poquito en materia para contarles los productos de diferentes tecnologías que tenemos en el portafolio y que están pues disponibles para ustedes a través de Solmac. Entonces empezamos, nosotros somos muy fuertes en el mercado de mantos, nos conocen mucho por el tema de mantos asfálticos y desde hace un año para acá venimos trabajando la línea de impermeabilizaciones líquidas acrílicas. Tenemos dos productos, se llama Fiber Extreme y otro que se llama Fiber Acryl. Estos son productos de línea nuevos que están incursionando en el mercado. Siguiente, Natalia. El Fiber Acryl es un impermeabilizante base agua, a base de resinas acrílicas y es un
impermeabilizante fibratado. Tenemos una durabilidad de 7 años. Viene en color blanco y gris, color blanco que nos aporta el beneficio de reflectancia solar para mejorar el tema de isla de calor en los edificios. Eh, es muy flexible. Digamos que en las impermeabilizaciones de cubiertas, cuando la placa es en concreto, sí o sí los impermeabilizantes deben tener cierto grado de flexibilidad. Em, Ahora al final respondemos las preguntas. Entonces, tiene que ser flexible porque la placa es, yo digo que es como un organismo vivo, siempre está en constante movimiento por los asentamientos de los edificios, por cambios de temperatura. Entonces, siempre vamos a tener un movimiento microscópico del concreto. Eso hace que las placas se fisuren y por ahí ingrese la humedad. Entonces, todos los impermeabilizantes tienen que ser sí o sí con altas capacidades flexibles para que al presentarse esos movimientos, pues no se generen fisuras. Mm, entonces, este producto es muy flexible, tiene casi un 60% de sólidos, que es importante. A veces esto es base acrílico, uno termina es comprando agua, básicamente. Es importante que revisen siempre el contenido de sólidos. El de nosotros está por encima del 50%. Es fácil de aplicar, es resistente a los rayos UV y tiene una alta resistencia a la intemperie. Tenemos rendimientos, 1 metro cuadrado por 19 litros o 19 metros cuadrados por cuñete. El cuñete viene aproximadamente de 25 kilos en peso. Lo tenemos blanco y lo tenemos gris también. ¿Sí? El Fiber Extreme es un producto híbrido que tiene las bondades del acrílico y las bondades del poliuretano a una muy buena condición económica. Dentro de la pirámide de la impermeabilidad, digamos que la base son los acrílicos, que son como los más básicos. Vamos subiendo a los poliuretanos y en la mitad tenemos este producto que tenemos, es un hiperelastómero, lo llamamos técnicamente, híbrido acrílico con poliuretano de alto desempeño. Tiene una durabilidad mayor, en la anterior lo vimos en 7 años, acá estamos hablando de 12 años. Tiene un secado rápido, al tacto en 40 minutos y se seca de manera total de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas que se aplique. Resiste el tráfico peatonal, es decir, un tráfico de mantenimiento, ¿sí? Es antiderrapante y también tiene fibras. Este producto en especial tiene un alto poder reflejante. De hecho, en la ficha técnica tenemos bajo norma AS la reflectante solar y estamos hablando que nos da créditos LEED para estos proyectos que se están certificando en este tipo de certificaciones ambientales, nos da créditos por reducción del efecto de la isla de calor. Exactamente resistente a los rayos UV, se aplica fácil, tiene buena resistencia a la intemperie. Cuanto a los rendimientos, tiene un rendimiento similar, rinde 1 metro cuadrado por 19 para 19 metros cuadrados, igual más o menos 9 metros cuadrados para un cuñete de 25 kilos. Y en muros también es importante, me están diciendo que no se escucha, ¿sí me escuchan? ¿Hasta me escuchan? Sí, sí se Ah, escucha. Yo creo que es un tema de la persona como tal. Ya le voy a escribir para que ok, siga los pasos, ¿vale? listo. Y les decía que también se puede aplicar en muros. Es un producto muy viscoso por el tema del poliuretano, sumado al alto contenido de sólidos, entonces no se va a escurrir como con otros productos que son muy aguados y pues se terminan escurriendo y lavando. Este lo podemos aplicar en placas, en los muros, por ejemplo, en una culata o en unos antepechos de alguna cubierta. Este también creo que está en color blanco y gris. Presentaciones, tenemos cuñetes. Creo que hace un mes estamos eh, con la iniciativa de Galón también. Siguiente. Bueno, listo.
Errores al momento de impermeabilizar. Esto es como un refuerzo lo que comentó Natalia. Básicamente son alertas que tenemos que tener presentes y tener mucho cuidado porque no hacemos estas actividades de manera adecuada, sea un manto, sea una poliuria, sea un acrílico, sea un híbrido, pues vamos a tener problemas en el resultado final. En el tema de impermeabilización es, yo digo, 90% la aplicación y 10% del producto. Podemos tener el mejor producto, hasta una membrana en PVC, pero si no tuvimos cuidado y hubo una tachuela, la membrana carísima se perfora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo primero que encontramos es que la gente no limpia las superficies antes de colocar la impermeabilización. Es importante remover todo el material suelto, contaminante, polvo, si hay grasas, si está húmedo o con emposamientos. No podemos colocar ninguna impermeabilización con estas características en el sustrato. La superficie debe ser sólida. En el caso de concreto, debemos esperar el concreto nuevo 28 días a que el concreto haya fraguado para poder colocar cualquier sistema de impermeabilización. Evitar morteros frescos que están unidos a morteros fríos cuando estamos haciendo algún tratamiento profundo de fisuras. Em, es importante que la superficie pues sea sólida para asegurar la adherencia, ¿sí? Esto se puede aplicar en varios sustratos, como concreto. Si estamos hablando de tejas metálicas, hay que hacer un tratamiento para generar un perfil de drenaje con alguna copa grata. Eh, Temas de madera también podemos aplicar. Ojo con las juntas frías. Cualquier junta fría es una posible fisura, una posible gotera. Entonces, es importante asegurar este tratamiento de juntas frías para evitar esas filtraciones. Hay unos sellos en poliuretano, hay muchos productos que nos pueden ayudar, cintas también, a garantizar que las juntas están totalmente blancas y las fisuras de manera previa a la instalación de la impermeabilización. Falta de bajantes y pendientes. Es, es increíble y a veces uno encuentra la pendiente, es decir, la pendiente está en contrapendiente a la bajante. Entonces, pues la pendiente está en sentido contrario al sosco o al sifón, pero pasa. No sé cómo es posible, pero pasa. Entonces es importante tener pendientes mínimas del 4% mínimo, ¿sí? Eh, para evitar encharcamientos, hacerle mantenimiento las canales, a las bajantes, hacer limpieza, porque se pueden tapar y pues va a generar un problema en la cubierta. Em, no aplicar los impermeabilizantes en presencia de humedad o lluvia. Lo que hablaba Natalia, sobre todo en temas de placas, cuando estamos un poco inseguros de que la humedad de la placa sea mayor al 75%, hay unos aparatos que nos miden la humedad de la placa, o podemos colocar un plástico con unas cintas y luego retirarlo en un tiempo y mirar si hay gotículas. Los impermeabilizantes no se deben aplicar cuando está lloviendo, valga la pena recordarlo. Siguiente. Em, Dependiendo del tipo del sustrato, es importante el impermeabilizante adecuado. Dependiendo del uso también, por ejemplo, yo encuentro especificaciones de mantos con foil para cubiertas transitables. Uno dice, pero esto no es posible. Entonces hay que saber muy bien qué tipo de cubierta es. Tenemos las cubiertas verdes, que para eso es importante tener mantos de control antirraíz. Tenemos las cubiertas transitables, colocan un acabado duro. Ahí podemos colocar mantos asfálticos. Em, Tenemos las cubiertas de tránsito ocasional o de mantenimiento, donde colocamos o recomendamos, no sé, impermeabilizantes acrílicos, híbridos. Entonces hay que tener muy claro qué tipo de cubierta estamos viendo, qué tipo de material es la cubierta, si es una placa de concreto, si es una cubierta metálica, eh, si es un tema de una teja de barro o teja de cualquier otro material. Es importante saber sobre qué vamos a aplicar en la impermeabilización. Em,
Y es fundamental conocer de la aplicación de los impermeabilizantes. A veces de manera doméstica hay gente que va y compra el acrílico y lo aplica y puede que funcione, que tenga problemas. Entonces es importante conocer, leer la ficha técnica, el manual de instalación para tener un correcto desempeño del producto. Otra cosa, una mala práctica que nos encontramos mucho, y es que la gente altera las diluciones para que el producto tenga más. En el caso de los acrílicos, que es que estamos hablando, se recomienda aplicar una primera capa diluida, creo que 2:1, y el resto no se debe diluir. Obviamente eso va a afectar la calidad del producto, el espesor de la película, el contenido de sólidos, que es lo que nos da cohesión alrededor de la película. Entonces, es importante respetar los rendimientos que se declaran en las fichas técnicas de los productos. Otro punto importante es hacer uso de las mallas de refuerzos. Todos conocemos las mallas blancas eh, que se deben colocar en los puntos críticos, como los cambios de pendiente, los sifones, las media cañas, los cambios de plano, aunque hay impermeabilizantes acrílicos en el mercado que no son fibratados y requieren colocar toda la tela cuando el área es mayor a 50 metros cuadrados. En toda el área colocar la tela. Nosotros somos altamente fibratados, entonces únicamente recomendamos la tela en estos puntos críticos. Pones cambios de plano, bajantes, porque esos puntos son críticos y de pronto están más tendientes a fisurarse y necesitamos un refuerzo adicional, únicamente en puntos críticos. No respetar los rendimientos, ya lo hablamos, disminuir la eficiencia y podemos generar problemas de postventa. Entonces, yo hábilmente digo, no, échele más agua para que me rinda más, compro menos cuñetes, me gano el pedacito, ¿cierto? Y después estoy con la póliza, estoy con la postventa, estoy con la copropiedad, me toca volver a hacer trabajo de las cosas. Entonces, ojo con eso. Y por no aplicar los sistemas completos y utilizar las herramientas adecuadas, pues también comprometer la fiscalidad del sistema. Las herramientas en el caso de los acrílicos son muy sencillos, se puede hacer con una escoba, con un rodillo, no necesitamos herramientas especializadas para poder. Tipos de trabajos y qué podemos hacer. Entonces, lo que podemos hacer con los acrílicos lo podemos aplicar en losas de concreto, en muros y fachadas y en superficies metálicas. Ojo con las superficies metálicas, porque acá hay una cosa muy importante que es el perfil de anclaje. Y el perfil de anclaje es generar una superficie rugosa que me permita una adherencia de la impermeabilización y se funda en una sola al sustrato para evitar que queden como capas separadas. Tengo mi placa y encima tengo una impermeabilización que no está anclada y pues no va a generar el efecto de impermeabilización. En las partes metálicas, como son superficies lisas, son superficies poco rugosas, a veces es necesario generar una limpieza con herramientas manuales, que puede ser una liga, herramientas mecánicas, que puede ser una copa grata, generar ese jugoso poroso para que aplicar la impermeabilización líquida generemos ese perfil de anclaje en esa unidad de 2 capas. No, con el concreto no es necesario, con los acrílicos digamos que tiene una muy buena afinidad. Normalmente lo que hacemos es diluir una capa para imprimar, pero no se requiere una preparación de limpieza de perfil de anclaje en las losas de concreto. Siguiente. Acá vamos a hablar un poquito de los sustratos, losas de concreto, muros y fachadas de superficies metálicas. Y vamos a hablar un poquito de por qué se impermeabilizan esos sustratos. Entonces, las losas y los muros en concreto, pues básicamente las superficies metálicas es para impedir filtraciones desde la superficie. En el caso de las superficies metálicas, esto ayuda a mejorar la corrosión y la oxidación cuando tenemos superficies metálicas. Evitamos la corrosión interna del acero cuando tenemos una filtración en una placa.
y el agua va entrando y va entrando, va entrando, además el concreto pierde resistencia, el acero se empieza a oxidar. Y si el acero se empieza a oxidar, perdemos la flexibilidad de la masa. El acero es lo que le da la fluencia eh, al concreto, y si se oxida, pues va a quedar un concreto que se va a partir, se va a fisurar, se va a desboronar como una galleta porque va a tener resistencia a la flexión. También evitamos patologías, ¿cierto? Como los hongos, el salitre, las sales, las humedades, todo ese tipo de patologías en el caso de concreto. Y en las superficies metálicas podemos generar reducción del ruido por lluvia. Esto es más enfocado al tema de mantos, que son metros, 4 milímetros, y eso en caso de lluvia o granizo nos va a ayudar a atenuar un poco el impacto de la lluvia sobre la superficie metálica. Vamos a proteger y a dar la mayor durabilidad no solo al concreto, sino a todos los sustratos que el agua. Evitamos el calentamiento superficial y la transferencia de calor al interior. Entonces, esto tiene otro componente que es, sobre todo en las superficies de aquí en Bogotá, tenemos tanta radiación en el día, entonces, o los últimos pisos de los apartamentos, pues van a subir un poco su temperatura porque están en contacto con esa placa caliente, ¿sí? Entonces, esto nos va a reducir temperatura. Tenemos por ejemplo, un manto con foil que va a reflejar la radiación, pues vamos a tener menos riesgo de que sus pisos pues estén con mayores temperaturas. También nos da un acabado estético a la superficie. Podemos generar hay acabados de color cuando no tenemos un acabado duro, acabado rojo colonial, verde, blanco, gris. Entonces nos deja un poquito más estética la, la cubierta. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de la aplicación del Fiber Acryl. Este es el de 7 años. Entonces, la aplicación es muy sencilla. Nosotros, obviamente, tenemos que ver todas las recomendaciones de superficie limpia, pendientado, el tiempo de curado, todo este tipo de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es esas recomendaciones iniciales. La aplicación se puede hacer a base de un rodillo, ¿sí? Un rodillo o un cepillo. Recomendamos un rodillo y vamos a colocar una primera capa que es el primer, ¿sí? Esta es la capa que se diluye en agua, una parte de fiberacril y una parte de agua. Y esta primera es una capa más no tan espesa, nos va a permitir que pues todas las microfisuras y los poros se sellen, pues vamos a generar un primer o un perfil de adherencia. Esta capa se tiene que dejar secar más o menos de 40 minutos a 1 hora en la primera capa, y luego vamos a colocar la segunda capa que ya no va diluida y va en el sentido contrario. Si que la primera capa en este sentido, la segunda debe ir en el otro sentido. Perdón, un segundito, por favor. Entonces, la segunda capa debe quedar en el otro sentido, no es una capa diluida y la podemos dejar en secar entre 4 y 8 horas. Una vez se finaliza la primera mano, que es la primera no diluida, aplicamos la segunda capa con un cepillo, con una brocha, tampoco se diluye y la dejamos secar por 24 horas. En el caso de cuando tenemos la tela se debe colocar entre capas. Entonces hago mi primer, coloco mi primera capa, coloco la tela de refuerzo en los puntos críticos que ya vimos y luego colocamos la segunda capa encima de la tela y pues encima de toda el área de la superficie. Siguiente. El Fiber Extreme, la aplicación es muy similar. Tenemos que dejar la primera mano, ¿cierto? Con el mismo elemento, cepillo de cerdas duras, perdón, de cerdas suaves, brochas o rodillos, y la primera capa se deja secar de 2 a 3 horas, ¿de acuerdo?
Igual la capa debe ir en sentido contrario una, en sentido contrario otra, y este tiene un tiempo de secado de 2 a 3 horas. Es un tiempo menor. Entonces esto nos permite maniobrar un poco, por ejemplo, este clima en Bogotá que estamos aplicando y llueve y nos toca volver a empezar si no está seco. Entonces, este tiene un tiempo de secado muy rápido por la acción del poliuretano, pero la aplicación es muy sencilla. Yo creo que hay que tener más cuidado y mayor atención en los pasos previos que hablamos, porque la aplicación simplemente es una extensión con un rodillo y con una brocha. No tenemos más cosas complicadas en la aplicación. Siguiente. Em, Esto ya lo hemos hablado, pendientes mínimas del 2%. Sin embargo, nosotros recomendamos que tengamos casi un 4%, aunque a veces en obra es complejo tener mayores pendientes al 2%. Y el tema de canalización. A veces nos olvidamos de la correcta instalación de vigas canales, de las bajantes, pues si esto no tenemos una vía donde el agua drene después de la cubierta, pues la impermeabilización en algún momento, sea el que sea, va a generar dificultades porque no está diseñada ninguna impermeabilización para soportar láminas de agua o empozamientos en ninguna parte de la cubierta. Está importante para que la reciba, no la deje pasar, pero el agua tiene que fluir, no puede quedar encharcada encima de la impermeabilización. Siguiente. Materiales, escobas, espátulas, brochas y cepillo. No necesitamos nada más, obviamente los elementos de protección personal, pero no necesitamos de máquinas, por ejemplo, el caso de las poliurias, que necesitamos un equipo para frío, para caliente. Acá no necesitamos ni con el Fiber Stream, que es el híbrido, ni con el Fiber Acryl. Es una herramienta manual, básicamente. Porque imprimar, y esto ya lo hablamos en unas diapositivas anteriores, hay gente que se salta la imprimación y de una vez empieza a colocar la capa sin diluir. Entonces, ese sello o esa capa más ligera tapa las porosidades, ¿cierto? Lo que hablábamos, las microfisuras, encapsula partículas sueltas que se nos pueden haber quedado como polvo y mejora la adherencia, creando el famoso puente de adherencia que les expliqué ahora, para que todo sea una sola placa. No tengamos placa de concreto, la plaquita del híbrido, la plaquita del acrílico, la plaquita del manto. Todo tiene que ser un sistema y tiene que estar totalmente homogéneo y adherido. Si no hacemos esto, es muy probable que el sistema presente fallas a través del paso del tiempo y es donde vienen los problemas, donde vienen los postventas. No hay nada más complejo que una postventa y más si es de impermeabilización, porque estamos generando incomodidades al interior de los apartamentos, humedades, goteras, daños materiales. Entonces, por favor, tratemos de hacer las cosas bien desde el principio para evitar este tipo de problemas posteriores. Nosotros siempre estamos del lado de la salud con nuestros productos. De hecho, tenemos certificados externos de laboratorios donde dicen que nuestros productos no generan cáncer o tienen agentes mutágenos que nos van a hacer daño en el momento de la aplicación. Entonces, nuestros impermeabilizantes acrílicos son base agua, están libres de VOCs o agentes, de estos agentes en su composición y no afectan su salud. O si ustedes en el mercado encuentran este sello que se ve en la pantalla, ojo, porque estos productos tienen presencia de agentes cancerígenos o mutágenos y por favor tengan cuidado porque pueden ser nocivos para la salud, para que lo tengan en cuenta. Em, Nata, yo creo que esta es la última o seguimos o hay una adicional. Ok, listo. Eso era en lo que teníamos para contarles del tema de los productos de los acrílicos. Cualquier pregunta. Nata, no sé si vas a hablar de la academia y seguimos con preguntas.
Sí, antes de seguir con las preguntas que ya las tengo acá listas en el celular, queríamos contarles que nosotros tenemos una plataforma, una página web que es www.academia del instalador, donde pueden hacer talleres teóricos y luego complementarlos con talleres prácticos en los momentos en donde extendemos y invitamos a capacitaciones presenciales. Entonces, la invitación es a que se unan, es una plataforma de Fiberglass completamente gratuita. Acá hay para hacer curso de impermeabilización, para hacer curso de instalación de ductos, para hacer curso de instalación de elementos termoacústicos, tanto para proyectos arquitectónicos como para la industria. Entonces, para quienes estén interesados, vamos a dejar también el link en el chat para que ustedes pues puedan ingresar y hacer los cursos. Y pues contarles que adicionalmente cuando ustedes terminan el curso virtual, la misma plataforma les expide un certificado de participación que acredita que terminaron el curso con Fiberglass y la Academia del Instalador, que pues es un certificado que pueden anexar a su hoja de vida, entonces para que se animen a realizar estas capacitaciones. Bueno, Nata, antes de las preguntas se me olvidó un punto importante y es que dale. nuestros productos tienen fecha de vencimiento de 18 meses. En el mercado normalmente los competidores están con 12 meses de fecha de vencimiento. Nosotros tenemos una fecha un poquito más holgada, pues que nos permite manejar unos mejores tiempos de respuesta. Vale. Entonces, nos preguntan cuánto cubre el cuñete. El cuñete tanto de Fiber Extreme como de Fiber Acryl, estamos hablando de 19, 20 metros cuadrados por cuñete. Vale, la siguiente pregunta nos dice, ¿se puede utilizar poliéster para fisuras anchas cuando hay paño y llega al borde de la culata? Gracias. Cuando hay daño, Yo me imagino que sí, cuando hay fisuras anchas, cuando hay daño y llega al borde de la culata. pues mira, lo que Dice nosotros, paño. el tratamiento de fisuras debe tener todos los pasos, digamos, el recarce de la fisura o el tallado de la fisura, el relleno de la fisura, y si es recomendable colocar encima de la fisura, si son muy profundas o muy críticas, la tela de poliéster. No me queda muy claro si está cerca de la culata, tocaría ver el caso puntual, pero sí es recomendable usar la tela de poliéster en fisuras anchas. Estamos hablando eh, eh, pues que no lleguemos más a, no sé, 5 milímetros de ancho, ya más de milímetro, pues ya es ya no se considera como fisura, o sea, es una grieta que requiere un relleno, ¿no? Base cemento, no poliuretano. Listo, tenemos otra pregunta que dice, tenemos un parqueadero en un sótano cuyas paredes están completamente dañadas por las filtraciones, Ujú. al parecer externas de la vía. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ahí básicamente hay una humedad contra terreno y una humedad por capilaridad. Entonces, ahí lo que se recomienda es para un impermeabilizante base cemento. No tenemos ese portafolio por ahora, pero que nos pueda detener la humedad ascendente, ¿sí? Hay varios en el mercado, pero ni mantos ni cosas acrílicas porque es una humedad que viene contra terreno por capilaridad, humedades ascendentes. Trabajo con impermeabilizantes bases cemento. Listo. Nos dice también qué tipo de impermeabilización debo emplear para que se le pueda colocar un sobrepiso. Básicamente, los mantos asfálticos es muy común. Digamos, sea un deck en madera, sea tableta, pues, cerámica, porcelanato, sobre los mantos que tocan ese tipo de acabados duros. La idea de estos acrílicos, pues como son blancos y tienen una alta reflectancia solar, no se recomienda
que le coloquen un acabado duro encima. Los poliuretanos también colocan acabados encima duros y las poliurias también las colocan a veces con acabado. Tienen una muy mala vejez cuando quedan a la intemperie. Vale. También preguntan, ¿sirve para todos los climas? Sí, nosotros tenemos, digamos, unas temperaturas de aplicación que abarca todos los climas, sea clima frío, clima caliente. Hay que tener cuidado en clima caliente, sobre todo en los tiempos de aplicación, porque a mayor temperatura y como es base de agua, pues se puede evaporar un poco más rápido. Entonces se nos va a volver un poco más denso y más grumoso, pero no tenemos limitante para colocarlo en ninguna restricción en clima, no tenemos. Listo. Eh, Preguntan que si tenemos impermeabilizante transparente. No, esos impermeabilizantes transparentes, ¿será que se refieren a los que son hidrófugos? Que son como unas lacas para Yo creo que fachadas, sí, para las de fachada, sí, sobre para todo. los Pues, ladrillos. No, no, nosotros no tenemos ese producto. No. Mm, mm. preguntan, para una placa que lleva zona verde, debajo, parqueadero, debajo el parqueadero filtra, le colocaron manto hace 5 años, sirve, siguen las filtraciones. Mm. Ahí sí tenemos material vegetal, es importante colocar un manto que tenga componente antirraíz para evitar que las raíces perforen el manto, número uno. Y número dos, si las filtraciones siguen, hay que revisar, debe quedar alguna junta no sellada, alguna junta o un traslapo del manto que no se hizo de manera adecuada. Ya habrá que revisar el tema de la instalación, mantos son buenos para este tipo de aplicaciones y de problemas. ¿No? Hay que revisar el tema de aplicación. Vale, tenemos otra pregunta em, que es, espérame, necesito impermeabilizar los pasillos de mi finca. ¿Funciona este tipo de material? Nos tocaría revisar en qué están hechos los pasillos de tu finca. Pero pues también hay que revisar el tema del tránsito, ¿no? Ujú. Sí, porque estos son para tránsito como ocasional o de mantenimiento, no es para un tránsito constante. Listo, para un parqueadero al aire libre que se filtra el agua al sótano, ¿qué solución de impermeabilizaciones se podría aplicar? Mm, es como una bahía de parqueaderos. Ahí tocaría, estos acrílicos no nos sirven porque vamos a un tránsito importante de los carros. Tocaría mirar un tema de mantos Ujú. asfálticos y sobre eso pues se coloca el acabado duro por donde van a transitar los vehículos. Serían mantos o de pronto alguna poliuria que es más costoso, ¿no? En, en la escala de costo-beneficio tenemos acrílicos, en la pirámide, eh, híbridos, poliuretanos, poliurias y membranas de PVC. Bueno, los mantos están también como del lado de los acrílicos, pero ya son impermeabilizaciones pues más costosas, eh, las que se hacen en los parqueaderos por las condiciones de peso y tráfico. Pero el manto podría darse. Vale. Nos preguntan que si funciona para muros de habitación. Debe tener alguna humedad ascendente, ¿será? Porque en una Yo creo, habitación. yo creo que de pronto se está soplando la pintura o está Sí, presentando algún tipo de humedad. sí, pero ese no nos funciona para ese tipo de humedad ascendente por capilaridad. No, déjenme sigamos con la otra pregunta y ya les confirmo el nombre de esos productos para humedad ascendente, que es muy común que suceda en las Mm, casas. Preguntan que si sirve para toda clase de techos.
Bueno, Mm, dale. Pues digamos que esto está diseñado para cubiertas en concreto, cubiertas metálicas, eh, cubiertas con tránsito ocasional o tránsito de mantenimiento, el fiber acrylic. Si tu cubierta está dentro de esa clasificación, te funciona. Si ya tienes otro tipo de cubierta, ya tocaría mirar otro tipo de producto. Nos preguntan, ¿los impermeabilizantes líquidos se pueden aplicar sobre techos antes de poner las tejas? Eh, sí, es la idea que lo coloques en la cubierta antes de colocar las tejas. Eh, pues para evitar que alguna, digamos, falta de sello en una teja o quede algo, pues la impermeabilización sea la que proteja la placa, ¿no? Con la cubierta. El producto se llama Sicamur. No sé si lo han escuchado. Pena que hablar de otras marcas, pero pues nosotros no tenemos ese producto, pero ese sirve para la humedad ascendente en muros. Listo. Ya se me acabaron las de las fotos, pero por acá veo que nos estaban preguntando, ¿es recomendable colocar un enchape sobre este recubrimiento? No, no es recomendable porque está diseñado para dejarlo expuesto o a la vista por temas de reflectancia solar. No, no, no vale la pena taparlo. ¿M? Impermur Barrera también es el otro, de humedad ascendente. Ok. Y bueno, nos preguntan, ¿es recomendable? Ah, no, espera. Para impermeabilizar una placa, ¿qué procedimiento debe uno realizar? Entonces ya, pues igual quedó en la grabación, eh, pero pues rápidamente verificar el estado de la placa, arreglar fisuras, revisar pendientado, digamos todo el tema de verificación que está en buen estado, desagües, etcétera. Y ya después, dependiendo del material, como lo explicó Angélica, pues hay que hacer una imprimación para generar esa superficie de adherencia y ya después aplicar las capas de impermeabilizante, en este caso con los productos que estábamos explicando el día de hoy. Preguntan, em, sobre el mantenimiento, cada cuánto se debe, cómo es el mantenimiento y cada cuánto se debería realizar con estos productos. Con los productos acrílicos, digamos que hay que hacer una un mantenimiento muy simple, no tenemos que hacer mayores costos de mantenimiento, hay que hacer una inspección, si no se están presentando goteras, obviamente, hay que hacer una inspección visual, entonces básicamente miramos, hay que mirar la inspección visual, fisuras, estamos viendo de pronto algún punto muy fisurado, revisar los puntos críticos que son las vigas canales, los cambios de pendiente, los cambios de plano, hacer una inspección visual que todo esté, digamos, en orden. Y al año, más o menos a los 12 meses, eh, pues si todo está perfectamente, no se nada. eh, y si quiere hacerlo por seguridad, podemos colocar una capa al año como de refuerzo. Pero de resto no se requiere ningún mantenimiento especializado. Nos preguntan, vamos a mirar las últimas dos preguntas. Entonces dice, ¿esto es más para cubiertas no transitadas? De acuerdo, sí. O de tráfico ocasional o de mantenimiento. Y por último nos preguntan, ¿se puede aplicar en una placa o losa que se hizo recién o cuántos días debo esperar? 28 días. Ujú. Listo. 28 días hay que esperar 28 días a que 28 días es el tiempo de fraguado, es decir, que en teoría después de los 28 días el concreto va a dejar de perder agua, ¿cierto? Entonces, antes de ese momento vamos a tener agua por exudación en la superficie. Recuerden que para colocar cualquier impermeabilización, pues debe estar la placa seca o menor al 75% de humedad de la placa.
Listo. Entonces, pues esperamos que la capacitación del día de hoy haya sido pues de provecho de todos, que hayamos tenido un espacio para poder aprender un poquito más y reforzar esos conocimientos sobre temas de impermeabilización. Em, y nada, pues igual lo que sigan necesitando, si necesitan algún tipo de soporte adicional, pues yo sé que también ustedes pueden dejar la pregunta y muy seguramente nos la harán llegar a nuestro equipo técnico. Desearles una buena noche y muchas gracias a todos por su asistencia. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche para todos.